Muchas gracias a quienes se están conectando. Les damos la bienvenida a este espacio de webinar de lanzamiento del reporte de tendencias de filantropía para América Latina y el Caribe. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando acá. Como pueden ver, somos muchas personas conectadas. Contamos con el servicio de interpretación disponible a inglés y portugués. Em, si me ayudan a quienes hice co-host para poder seguir admitiendo a las personas que puedan estar esperando en sala de espera, les agradecería mucho. Y ahí me pueden compartir si ven mi pantalla. Sí, vemos tu pantalla. Súper, perfecto. Muchas gracias. Voy a hacerla un poco más grande nada más. Listo. Pues bueno, tenemos una agenda bastante completa, entonces creo que podemos ir empezando. Muchísimas gracias por estar acá. Normalmente les dimos la bienvenida junto con Natalia y con Noa para Natalia. Estamos organizando este webinar de lanzamiento con el reporte que elaboramos desde BIS. Mi nombre es Beatriz Martínez, coordinadora general para América Latina y el Caribe en BIS, junto con Jonathan Oviedo de Natalia y Edita Álvarez de José. Vamos a estar. Beatriz, perdón, te voy a interrumpir tantito. Cuando ampliaste tu pantalla, otra vez volvió la interferencia. Entonces yo te recomiendo, veíamos perfectamente bien cómo tenías la pantalla antes y tal vez es esto lo Tal que vez es está eso. afectando. Así es. Si quieres, yo le doy la bienvenida a todos mientras organizas el tema del audio. Quiero oficialmente pues, dar la bienvenida a todos a este espacio. El objetivo de este webinar es presentar y analizar los principales hallazgos de este informe que ha hecho WINS, que es el de tendencias de filantropía en América Latina y el Caribe en el 2026. Han identificado las implicaciones estratégicas para organizaciones sociales, fundaciones, financiadores y actores del ecosistema filantrópico, que hoy lo vamos a ver con un panel de expertos muy nutrido. Por eso queremos pues, solicitarles a todos que si tienen alguna duda o inquietud lo vayan haciendo a través de la sección de preguntas y respuestas, porque quizás el tiempo no nos va a alcanzar para poder abordarlas todas. Este informe de WINS de 2026 pues surge en un momento crítico en el que la filantropía en América Latina y el Caribe enfrenta una recomposición estructural y esto también debido a la salida de la cooperación internacional de Estados Unidos y Europa, ¿cierto? Y cómo está, digamos, este cambio está afectando la forma en la que las organizaciones sociales pues se financian o las organizaciones de impacto se financian. Entonces hoy pues vamos a entender cómo la filantropía de cierta manera está intentando cerrar esa brecha y vamos a entender qué tanto hemos avanzado. Es un dato curioso que quiero colocar sobre la mesa antes de empezar y es que solo un tercio de las metas de los ODS está en camino de cumplirse para 2030 y las donaciones en la región no superan más del 0.15% del Producto Interno Bruto frente a países de la OCDE que es 0.5, mucho más elevado. Entonces, lo que hoy queremos abordar es básicamente entender cómo la filantropía en América Latina y el Caribe está haciendo tendencia y cómo las organizaciones sociales y todos los que nos acompañan aquí y representan el sector filantrópico y de impacto, pues podemos adentrarnos en esas tendencias e incluso fortalecer toda esta ecosistema y toda esta estructura de la filantropía. Le doy la palabra ahora sí, Beatriz. Bienvenidos a todos. Y Beatriz, por favor, iniciemos presentando también a todo nuestro equipo panelista. Muchas gracias, Jonathan. Cualquier cosa, si me dejan de escuchar para que me puedan avisar, únicamente compartir que pues este reporte, como dice Jonathan, fue elaborado por el grupo de América Latina y el Caribe de WINGS. Vamos a compartir de manera general las tendencias que vemos dentro de la región, únicamente para compartir. Estas son las 8 tendencias que pueden encontrar dentro del reporte, pero para compartir una manera de verlo de manera general o una forma de cómo entendemos el reporte es a través de este gráfico que nos ayuda a ejemplificar cómo vamos de lo macro a lo micro. Empezar por un contexto regional en donde hablamos todo el tema de movilidad, crisis climática, etcétera. Después todo esto está conectado con la parte de filantropía institucional, el cambio en el origen de los recursos, la filantropía corporativa, finanzas innovadoras
para después terminar con la filantropía en lo local, como las fundaciones comunitarias o territoriales y las donaciones individuales, pues están en auge y que forman parte de todo este ecosistema. Como ya decía Jonathan, pues tenemos unos panelistas que nos están acompañando el día de hoy, quienes también parte de ellos forman parte del grupo de Wings, quienes elaboraron el reporte. Verónica Melzi de Anglo American Foundation para América Latina y el Caribe, Rodrigo Barraza, codirector de Global Fund for Children de las Américas, Gabriel Herrera, investigadora en el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, el CEFIS en Chile. Anita Gallagher, a quien ya la mencionábamos, de Giving Tuesday para América Latina y el Caribe. Y pues el placer también de contar con Michael Layton, que colabora en el Johnson Center for Philanthropy, como Community Philanthropy Chair también de la Kellogg Foundation, y quienes pues nos va a compartir también esta conexión con las tendencias en lo global o con Estados Unidos a partir del reporte de tendencias que también están generando de manera anual. Y rapidísimo, en visto que somos muchas personas, solamente darle la palabra rápido a Anita para que nos comparta ella cómo vamos a hablar sobre cómo vamos a manejar el tema de preguntas y respuestas. Exactamente, muchas gracias. Somos un grupo muy grande de personas, entonces para facilitar el tema de las preguntas y para poder tener orden y no tener ninguna pues injerencia directa en qué preguntas escoger y cuáles no, hemos abierto un Slido. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados. Entonces, durante toda la sesión, por favor, pueden estar en paralela en sus celulares o en sus computadores o tablets en slido.com. El código del evento es Wings Trends o pueden entrar directamente utilizando este código QR. Entonces navegan a slido.com, ponen el código Wings Trends y lo que van a ver ahí es una sección abierta de preguntas y respuestas. Entonces, justo por si no lo han utilizado antes, ustedes van a poder escribir sus preguntas, pero también ver las preguntas de las demás personas, con la novedad también de que pueden votar por la pregunta que ustedes consideran pues la pregunta más relevante o la pregunta que ustedes también hubieran querido hacer en este momento. Entonces, si ves una pregunta parecida a la pregunta que tú querías hacer, mejor vota por favor para esa pregunta, van a irse hacia arriba y al final de la sesión entonces podemos empezar contestando las preguntas más votadas, las preguntas más populares, en el sentido de que son las preguntas más urgentes o importantes que ustedes mismos hayan seleccionado para el final de la sesión. Espero que quede claro. Cualquier cosa, yo voy a estar atenta también en el chat y puedo poner ese link también para que naveguen hasta ahí. Beatriz, te regreso la palabra y comencemos. Listo, muchas gracias. Y más bien yo doy la palabra a Rodrigo para que ahora sí comencemos y nos comparta el encuadre regional. Gracias, Beatriz, y bueno, buenos días, buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto estar aquí. También quisiera comenzar agradeciendo tanto a la Red Wings y a todas las organizaciones que hacen parte de ella, pues por este esfuerzo tan urgente y tan necesario en estos momentos, ¿no? Yo quisiera comenzar también con un breve encuadre regional, mirar qué cosas se entretejen en estas 8 tendencias que ya les explicaban también. Y también quisiera comenzar nombrando que hablar de tendencias no es un ejercicio meramente descriptivo, no es un ejercicio predictivo, ni es un ejercicio neutro, ¿no? Creo que hablar de tendencias en este momento y específicamente para la filantropía, pues también nos hace pensar en futuros posibles, nos hace pensar en cuáles son nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras esperanzas para la filantropía. Creo que esa es una de las cosas que más disfruté y más sigo disfrutando cada vez que leo este reporte, que claro que hay elementos que generan preocupación, claramente hay elementos muy importantes que hay que nombrar, pero también hay prácticas, hay maneras novedosas de acercarse a la práctica filantrópica que también nos permite pues vislumbrar espacios de esperanza y también es esa posibilidad de nombrar nuevamente lo que queremos, ¿no? Para la filantropía para los próximos años. Quisiera comentar muy brevemente que esto, ¿no? Si nos encontramos en un momento de tensión estructural, ya se mencionaba, un momento de reconfiguración y de franco ataque a la filantropía, también hay que nombrarlo así. Estamos acostumbrados
a vivir en crisis, estamos acostumbrados a movernos en entornos precarios, pero creo que sí, el entorno de hoy tiene ciertas especificidades que también hay que mirar, ¿no? Uno de los elementos que sí quiero poner sobre la mesa y que aparecen esbozados en el reporte es que este pacto de posguerra que estaba tan instalado en nuestros gobiernos, en nuestras sociedades del estado de bienestar como un estado garante de ciertos derechos básicos que se podrían seguir adquiriendo progresivamente, esta idea de progresividad en los derechos, pues ya nos dimos cuenta que está siendo atacada también, que está siendo cuestionada y que ya no es un elemento aglutinador también en nuestros contextos y en las sociedades, ¿no? Hay una erosión democrática evidente, hay un avance de agendas antiderechos, ¿no? En varios sectores. Justamente cuando Beatriz me pedía hablar un poquito del reporte y decía, bueno, en donde yo más estuve colaborando es en movilidad, justicia climática y movilidad y interseccionalidad, perdón. Veíamos que esos tres elementos, pues son elementos que en este momento están siendo muy cuestionados por ciertas agendas y ciertos movimientos antiderechos, ¿no? Hay una filantropía en franco retroceso. Solamente la OCDE nos menciona el año pasado que disminuyó en más de 23% la ayuda oficial al desarrollo. Y pues también una idea de mercantilizar la ayuda o entenderla solamente desde lógicas de mercado. Seguramente habrán escuchado de esta iniciativa llamada Trade No Date, donde la ayuda humanitaria o la ayuda o el sector filantrópico se ve muchas veces como un estorbo al desarrollo económico de ciertos países, ¿no? Como algo que no contribuye también al bienestar de las sociedades. Y algo que vemos muy evidente en las Américas también es el asedio a la sociedad civil desde múltiples frentes, ¿no? Hay ataques directos, solamente en las últimas semanas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Tapachula tuvo que cerrar sus puertas por allanamientos constantes, ¿no? En sus oficinas. Pero también vemos marcos financieros cada vez más restrictivos, vemos narrativas también que estigmatizan el trabajo de la sociedad civil, que vienen incluso, ¿no? De actores gubernamentales. Y también creo que es importante, además de nombrar estos momentos de tensión mucho más estructural, creo que también hay que nombrar los desafíos internos, cosas que vemos que están en el propio ecosistema y que también en un ejercicio de autocrítica es importante nombrar, no para culpabilizarnos, sino para entender también que hay desafíos que hay que mirar a lo interno de la filantropía, ¿no? Mencionaríamos entre algunos la despolitización del sector filantrópico, ¿no? Nuestra autocensura muchas veces que también tiene esta lógica de entender que hay ciertos temas que en este momento están siendo motivo de escrutinio, ¿no? Pero una mirada a veces despolitizada, a veces demasiado tecnificada del sector filantrópico. La competencia, la fragmentación y la duplicación de esfuerzos. Yo hago un ejercicio de autocrítica más desde mi trabajo, pero en este momento, por ejemplo, que se habla de la manósfera como un espacio de reproducción de estereotipos de género, pues hay muchos esfuerzos y muchas investigaciones y muchos análisis de contexto bastante fragmentados y que no se apoyan los unos en los otros, ¿no? Hay intervenciones cortoplacistas, hay una mirada muy artificial de lo que significa el cambio social muchas veces, y muchas veces se confunde esta idea de escala con impacto, ¿no? Un elemento que a mí me preocupa especialmente es que lo comunitario se empieza a ver como un elemento anecdótico, como inclusive un estorbo, es decir, como no tiene la escala suficiente, como los números no son tan elevados, pues escalemos de otra manera y trabajemos con otros niveles y dejemos de lado lo comunitario. Y la falta, y esto es una frase que aparece en el reporte, así me gustó mucho y la quise poner porque aparece textual, la falta de una visión sistémica para el desarrollo institucional del sector. Pasamos a la última diapositiva. Pero bueno, para terminar con creo que sí, para terminar con este espacio y este primer, pues encuadre de qué se pueden encontrar, qué miradas son persistentes dentro de cada una de las tendencias, que obviamente la invitación es que lean el reporte, que vean cada tendencia, cómo se ha desarrollado, vienen casos de estudio específicos. Pero creo que un elemento con el cual yo quisiera terminar en este primer breve encuadre es también esta invitación que se nos hace en esta lectura de las tendencias a reconstruir la esperanza, ¿no? Y la esperanza no como algo utópico, no como un buen deseo, no como algo abstracto, sino como un proyecto político compartido, ¿no? Entonces, la invitación también que nos lanza este reporte, y lo verán esbozado en cada tendencia, es
a repolitizar la filantropía, a recuperar la confianza, a apostar también por relaciones basadas en la confianza, por relaciones basadas en la corresponsabilidad, la generosidad y la incidencia, entendida en términos creativos, también la incidencia comunitaria, ¿no? Y esta invitación también que van a ver que aparece a través de varias tendencias, que es refundemos lo comunitario, cómo podemos honrar los saberes locales, cómo podemos avanzar en la transformación del poder, en abrir espacios cada vez más participativos. Y aquí les quería compartir esta frase de Mara Viveros, que es una feminista interseccional que nos habla de la posibilidad de hacer deseable lo común. Creo que también se vislumbra esa esperanza y ese poder que podemos tener desde la filantropía para volver a hacer deseable lo común. La construcción de entornos dignos, de entornos de bienvenida, de entornos de acogida. Aquí sí quisiera detenerme solo un segundito para nombrar específicamente una de las tendencias que aparece en el informe, que es la filantropía que apoya la movilidad humana, ¿no? Que muchas veces tiene este enfoque preventivo, tiene este enfoque que termina estigmatizando la movilidad y no entendemos las dinámicas complejas que la envuelven. Un ejemplo muy importante es la necesidad ahora de hablar de retornos dignos, ¿no? En este ejercicio donde la movilidad se castiga, ¿qué pasa con las poblaciones que retornan de manera forzada o de manera voluntaria? ¿Qué necesidades tienen en estos retornos y cómo podemos ir construyendo espacios de acogida que trabajen el derecho al arraigo, el derecho a la movilidad y al tránsito y también el derecho a un retorno digno? Y para terminar y seguir abonando a la discusión e irnos adentrando en algunas tendencias, dos puntitos más, que es seguir cuestionando estos enfoques adultistas y adultocéntricos y promover muchos más diálogos intergeneracionales. Van a haber ejemplos muy concretos de organizaciones lideradas por juventudes que están realizando muchos avances en temas de justicia climática, en temas de derechos sexuales y reproductivos, y creo que hay que apoyarlos desde un lugar de dignidad y de horizontalidad. Y finalmente, con esto termino, la importancia de centralizar el cuidado como una práctica política y como un derecho humano. En el año 2025, el año pasado, ya en la región se aceptó al cuidado y se reconoció como un derecho humano, y esto nos permite aglutinar muchos esfuerzos de justicia de género, de justicia climática, de interseccionalidad en torno al cuidado y generar políticas públicas y procesos de transformación vinculados a este derecho al cuidado y esta expansión de lo que significa el derecho a cuidar y a ser cuidados y cuidadas. Entonces la dejo ahí para no tomar más tiempo. Muchísimas gracias y espero pues sus preguntas y reflexiones al final. Eh, bueno, sigo yo. Entonces, perfecto. Bueno, buenos días con todos. Es un gusto estar aquí hoy día con todos ustedes. Muchas gracias por conectarse y por querer conocer un poco más del informe, que como decían Rodrigo, Anita, Jonathan, en verdad ha sido preparado con muchísimo entusiasmo, ¿no? Por parte del Grupo de Trabajo de América Latina y el Caribe. A mí me toca presentarles un poco más sobre el tema de la filantropía desde un punto de vista institucional. Hay unos capítulos interesantes que los invito a leer en el reporte, uno de ellos que habla específicamente sobre los cambios en la composición del origen de los recursos, y otro que habla también específicamente sobre las formas en que las digamos, corporaciones o empresas hoy en día están realizando también su inversión social o su participación en la filantropía. Y hablando específicamente sobre estos cambios en la composición de del origen de los recursos, y algo que en realidad yo leo a lo largo de todo el informe, es este foco tan importante en comenzar a mirar el territorio, es decir, comenzar a mirar realmente el potencial que tenemos nosotros desde nuestros propios países y desde los territorios en donde actuamos, ¿no? Y ahí es que lo enlazo, digamos, con esa necesidad de comenzar a pensar también de manera más innovadora. Esa es la invitación, digamos, que queremos hacer también a través de este informe, ¿no? Porque ante la restricción de fondos que vienen del extranjero, ante los cambios que se van dando también en nuestros territorios, ¿no es cierto?, y en nuestros países, necesitamos comenzar a pensar realmente cuál es ese rol que la filantropía tiene que jugar para realmente lograr los objetivos que se plantea. Sabemos que no va a poder suplantar nunca, digamos, los fondos de la cooperación internacional que se han perdido. Sabemos que el gran actor, ¿no es cierto?, que llamado a la inversión social también es el sector público. Entonces, ¿qué rol debemos cumplir nosotros como filantropía
filantropía para realmente desbloquear y movilizar ese otro capital. Y aquí es que entran las finanzas innovadoras y les quiero contar un poco de qué se trata, ¿no? Es decir, sabemos que existe una gran brecha de financiamiento para poder lograr estos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos trazado, en los cuales además estamos atrasados en el cumplimiento. Y realmente si queremos lograrlos necesitamos comenzar a pensar de manera colectiva. Es decir, como les digo, no solo el capital filantrópico lo va a lograr. ¿Cómo comenzamos a sumar otro tipo de capital que normalmente no se ha vinculado con el impacto a que descubran este mundo, ¿no es cierto? Pero para hacerlo tenemos que brindarles oportunidades y opciones que realmente sean ganar-ganar, es decir, que sean también atractivos para ese tipo de capital. Y ahí es donde entran las finanzas innovadoras. Las finanzas innovadoras de lo que se trata es de entender cómo la filantropía puede ser un capital catalizador, es decir, o capital catalítico, es decir, cómo puede ser un capital que lo que hace es ayuda a atraer otros fondos más convencionales al mundo del impacto y sumar otras fuentes de capital. Se refiere básicamente al uso de distintos mecanismos y hay una multiplicidad, digamos, de formas en las que esto se aterriza en los distintos contextos, pero en crear nuevos mecanismos que permitan que haya esta suma de distintas fuentes de capital, ya sea capital comercial, capital catalítico, capital concesional, que ahora les voy explicando un poquito de qué se tratan, pero que todos estén abocados a financiar modelos sostenibles de desarrollo. Y ahí entra también esta figura de la inversión de impacto, ¿no es cierto? Tradicionalmente hemos venido trabajando a través de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y ese es un trabajo que debe continuar. Obviamente es necesario y digamos, no debemos dejarlo de lado, sino es más bien cómo sumamos y acoplamos estas otras formas de ver el desarrollo. Y es a través de modelos sostenibles, ¿no? Financieramente sostenibles. Y estamos hablando acá de empresas sociales, por ejemplo, ¿no? Y de eso se trata la inversión de impacto. La inversión de impacto lo que busca es invertir en soluciones que tengan 3 elementos claves. Uno, que tengan la intencionalidad, es decir, que la inversión se haga con la intención definitiva de generar impacto. Un segundo punto es que tiene que haber una medición de resultados y de impacto, porque si no, no sabemos realmente qué es lo que estamos logrando y eso va a evitar que realmente la inversión pues, pueda crecer. Y en tercer lugar, la adicionalidad es también muy importante y es entender qué cambios están sucediendo hoy que no sucedería, o qué cambios pueden suceder, mejor dicho, que no sucederían de otra manera si esta inversión no se da. Entonces ahí viene definida esta adicionalidad que puede tener la inversión de impacto. Y entonces, ¿qué rol podemos jugar nosotros dentro de esta inversión de impacto como capital filantrópico? Pues es muy claro. El capital filantrópico tiene características fundamentales, es decir, es un capital que tiene una mirada de más largo plazo, es un capital que puede asumir mayores riesgos, es un capital, ¿no es cierto?, que puede ser más flexible y por lo tanto puede asumir ciertas pérdidas que otro tipo de capital, como el capital comercial, no está dispuesto a hacer. Entonces, si combinamos estas dos cosas, podemos nosotros, como capital filantrópico, asumir justamente esas primeras pérdidas para que el capital comercial se anime a sumarse a este tipo de instrumentos y pueda así incrementar la inversión en soluciones de impacto. Y a eso es a lo que llamamos, si me ayudan con la siguiente lámina, a eso es a lo que llamamos justamente estos instrumentos de blended finance o finanzas mixtas, es decir, es esta mezcla de distintos tipos de capital, pero todos enfocados a generar inversión en soluciones en soluciones a los retos sociales y ambientales que enfrentamos. Ahora, esa no es la única manera en que el capital, digamos, filantrópico puede intervenir en este tipo, ¿no? de soluciones o de inversión de impacto, es decir, también puede haber un apoyo no financiero. Es tan importante como, digamos, el capital que podamos darle a las empresas de impacto viene a ser el apoyo que podamos darle para el desarrollo de capacidades, ¿no? Institucionales, técnicas, capacidades de desarrollo y liderazgo que puedan tener los fundadores de estas empresas. Entonces, debe haber una combinación ahí tanto de capital financiero como capital no financiero y la filantropía puede jugar también un rol muy importante en brindar este tipo de soporte no financiero. ¿Qué retos tenemos hoy en día? Pues tenemos varios retos. Creo que uno de ellos, y ahí todos estarán de acuerdo, es que no hay una definición muy clara todavía de lo que significa una empresa de impacto, ¿no? O una empresa social. Tenemos distintas maneras de llamarlos y hay muchos grises en el camino. Es decir, hay incluso, ¿no es cierto?, organizaciones de la sociedad civil que están creando incluso nuevas líneas
de negocio para generar, por ejemplo, para ser sostenibles financieramente. Tenemos empresas que de repente, pues sí, son empresas que buscan ser empresas de impacto, pero sin embargo, todavía sobreviven mucho con subvenciones. Entonces, hay todavía como un área gris ahí que falta definir y que creo que es muy importante definir, justamente para poder definir el rol que juega realmente cada uno de los actores dentro de este ecosistema, ¿no? Otro reto importante también dentro de eso justamente es esta dependencia de la filantropía, y es lo que yo le decía, ¿no? Todavía hay muchas empresas que se han creado con la idea de ser sostenibles financieramente y sin embargo siguen dependiendo todavía de las subvenciones. Entonces es importante ahí delimitar realmente cuál es ese modelo de negocio que está manejando cada organización, cuál debe ser el rol de la filantropía y en qué momento la filantropía debe hacerse a un lado, ¿no? Para demostrar si realmente ese modelo es sostenible o no. Porque finalmente si queremos tener una inversión de impacto que cada vez sea más, digamos, efectiva y logre crecer, necesitamos demostrar que efectivamente esos modelos pueden ser sostenibles. Y luego tenemos también el otro reto de los marcos regulatorios, ¿no? Hay algunos países donde todavía existen muchas limitaciones para poder desarrollar realmente instrumentos innovadores de financiamiento, donde no se puede realizar, por ejemplo, inversión de impacto desde las mismas fundaciones. Entonces hay ahí todavía muchos cambios que se deben hacer en las legislaciones. Y yo creo que un cambio importantísimo también es el cambio de mentalidad. Es cómo comenzamos nosotros también a pensar de manera distinta en este rol que tiene la filantropía. Cómo comenzamos a pensar en una filantropía que sea más innovadora, que sea más colaborativa, ¿no? Que busque la suma de estos capitales y que finalmente busque apoyar a soluciones que sean sostenibles o que encuentre un mix adecuado, ¿no es cierto?, entre aquellas soluciones que deben apoyar a necesidades urgentes y aquellas que sí pueden tener modelos más sostenibles. Así es que ahí hay todavía muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, hay un tema de incidencia, de advocacy que es necesario hacer en distintos países para poder facilitar este tipo de instrumentos. Es necesario visibilizar casos de éxito. Necesitamos demostrar que realmente estos modelos pueden funcionar para ir sumando a más personas interesadas y organizaciones interesadas. Es necesario pensar de manera colectiva y actuar de manera colectiva, sobre todo si queremos resolver problemas tan complejos como los que enfrentamos. Y es realmente necesario tener este tipo de conversaciones y traer a la mesa nuevas miradas de filantropía. Así es que, bueno, nada, los invito a leer el informe y le doy el pase a la persona que continúa ya con el análisis. Gracias. Bueno, ya voy yo. Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. En esta presentación quiero abordar dos tendencias que leídas en su conjunto nos permiten pensar cómo puede crecer la filantropía en América Latina y el Caribe desde una perspectiva más local, más ciudadana y más conectada con los territorios. Para ello me voy a concentrar en dos temas. Por una parte, vamos a hablar de las fundaciones comunitarias o territoriales y por otra, las donaciones individuales. Ambas tendencias aparecen en este informe como parte de un momento de transformación más amplio del ecosistema filantrópico regional. El documento nos plantea que la sociedad civil latinoamericana está enfrentando una reconfiguración de sus fuentes de financiamiento marcadas por la reducción o la volatilidad de la cooperación internacional y por la necesidad de incorporar fuentes privadas, comunitarias y regionales. Y es desde ahí que quiero plantearles la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer una filantropía más arraigada en lo local, capaz de movilizar recursos, capaz de construir confianzas y un sentido de corresponsabilidad desde los propios territorios? Para situar la conversación, me parece importante partir por el cambio de escenario. El informe nos señala que el cambio en la composición de los recursos no es solamente una transformación presupuestaria, es una transición estratégica en la forma en que la sociedad civil latinoamericana se financia, se organiza y busca sostenerse en el largo plazo. Y esto es clave porque nos obliga a mirar más allá de la pregunta por cuánto dinero hay disponible. La discusión también tiene que ver desde dónde vienen esos recursos, quiénes toman las decisiones sobre ellos, cómo es que circulan y qué capacidades quedan instaladas en los territorios. En ese marco, las fundaciones comunitarias y las donaciones individuales aparecen como dos caminos sumamente relevantes. No porque puedan reemplazar por completo a otras fuentes de financiamiento,
sino porque nos permiten ampliar la base social de la filantropía y poder fortalecer vínculos de confianza, promover la participación y el sentido de corresponsabilidad. Entonces, partamos por las fundaciones comunitarias y territoriales. El informe las define como organizaciones impulsadas por las propias personas de un territorio, con el objetivo de dar vitalidad a la comunidad. Su rol particularmente es poder actuar como un puente entre los distintos actores locales, facilitando la colaboración y canalizando diversos recursos disponibles. Además, este tipo de organizaciones se caracterizan por tener una gobernanza local, ser multitemáticas, movilizar recursos y promover una filantropía local y permanecer en el tiempo. Dicho de otra manera, una fundación comunitaria no solo busca financiar proyectos, sino que busca organizar capacidades locales, conectar actores locales que muchas veces trabajan de manera separada o aislada y construir una visión compartida sobre un territorio en particular. Y esto es especialmente relevante en contextos de desconfianza institucional, polarización y reducción de recursos públicos. El informe nos señala que en este escenario, las fundaciones comunitarias han cobrado mayor relevancia porque fortalecen el tejido social desde y con lo local. Su cercanía con las comunidades les permite identificar necesidades, aspiraciones y capacidades, promoviendo soluciones diseñadas desde adentro. Me parece importante destacar esta idea que se trata no solo de llevar los recursos a un territorio, sino de reconocer que el territorio ya tiene recursos propios, saberes, vínculos y liderazgos que pueden ser activados. El informe nos muestra que este modelo ha venido creciendo. Actualmente existen más de 2.000 fundaciones comunitarias en el mundo y en América Latina y el Caribe se identifican 52 fundaciones comunitarias y territoriales activas. También se menciona un punto de inflexión importante durante el año 2019, cuando la Fundación Charles Stuart Mott lanzó una inversión estratégica a 10 años, extendida hasta el 2035, y destinada a catalizar la creación y consolidación de fundaciones comunitarias en varios países. Y es a partir de ese impulso donde hoy existen organizaciones de apoyo dedicadas a esta labor en países como Costa Rica, Chile, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, entre otros. Y un cambio relevante que plantea este informe es que el modelo ha transitado desde un enfoque centrado en la acumulación de fondos permanentes hacia una filantropía más localizada. Y esto significa una filantropía anclada en territorios con identidad compartida, donde las personas buscan una transformación que sea sostenible en el tiempo para su propia comunidad. Entonces, si pensamos en cómo hacer crecer la filantropía desde lo local, las fundaciones comunitarias nos ofrecen una vía bastante concreta. Nos permiten articular a estos actores, movilizar diversos recursos y construir una confianza desde lo territorial. Pero también aquí nos enfrentamos a desafíos relevantes. El informe nos advierte ciertos obstáculos como marcos jurídicos poco favorables, escasa cultura de donación estructurada en algunos países y mucha fragmentación a nivel de ecosistema, duplicación de esfuerzos y competencias de fondos. Por eso no basta con crear nuevas organizaciones, es necesario poder acompañarlas, fortalecer sus capacidades, fortalecer los liderazgos legítimos y cuidar que estén realmente conectadas con sus comunidades. La segunda tendencia, ahí si podemos pasar a la siguiente diapositiva, tiene que ver con las donaciones individuales. El informe nos plantea que en América Latina y el Caribe se observa una reconfiguración de estas donaciones. Conviven procesos de institucionalización del dar, con un mayor uso de canales formales y marcos legales, junto con un auge selectivo de vías informales y digitales, especialmente en los segmentos más jóvenes de la población. Y esto nos muestra que las formas de donar se están transformando. No estamos hablando solo de grandes donantes ni de aportes monetarios tradicionales. También aparecen microdonaciones, plataformas digitales, crowdfunding, donaciones de grupos informales, aportes en tiempo, bienes, servicios y ayuda mutua. Y una idea central del informe es que las donaciones individuales permiten construir una base donante más amplia y diversa. Además, reconocer y medir lo no monetario, así como facilitar microdonaciones digitales, puede abrir puertas a jóvenes y donantes de menores ingresos. Y esto es muy importante para pensar la filantropía desde lo local, porque democratiza la participación. La filantropía deja de estar asociada únicamente a grandes patrimonios o grandes instituciones y empieza a comprenderse también como una práctica ciudadana. Ahora bien,
El documento también es claro en señalar que esta tendencia tiene algunas tensiones y una de ellas es la falta de información. Históricamente, el foco estadístico ha estado puesto en donaciones monetarias, con muy poca visibilidad de los aportes no monetarios y los aportes informales. El informe advierte que este déficit de información subregistra la magnitud real de la generosidad y dificulta la toma de decisiones basadas en evidencia. Otra tensión central es la confianza social y la capacidad de las organizaciones para poder rendir cuentas son fundamentales para sostener la recurrencia y la legitimidad de las donaciones. En otras palabras, no basta con invitar a donar, las organizaciones necesitan mostrar con claridad qué es lo que hacen, cómo usan esos recursos, qué resultados generan y cómo se relacionan con las comunidades. Por eso, una de las oportunidades de acción que plantea el informe de Wings es cuidar la confianza mediante la rendición de cuentas claras y accesibles, especialmente en contextos de alta digitalización de las comunicaciones. También propone medir lo que hoy no se ve, es decir, el tiempo, las especies, la ayuda mutua, convertir el PIC de donaciones por emergencia en apoyo regular y conectar con juventudes y vías informales. Si miramos ambas tendencias en su conjunto, aparece una idea muy potente. La filantropía local puede crecer cuando se combinan estructuras territoriales confiables con una ciudadanía dispuesta a contribuir. Las fundaciones comunitarias pueden ofrecer el espacio institucional, la gobernanza local y la articulación territorial. Las donaciones individuales pueden ampliar la base social de apoyo y sumar nuevos actores y fortalecer una cultura de corresponsabilidad. Pero para que esto sea posible, para que esto funcione, hay condiciones necesarias. Construir y fortalecer la confianza, mecanismos de transparencia, capacidades de gestión de los fondos, comunicación clara y mecanismos que permitan participar a distintos tipos de donantes, no solo a quienes tienen mayores capacidades económicas. Y es desde esta perspectiva que hacer crecer la filantropía desde lo local no significa únicamente recaudar más, significa poder construir ecosistemas más robustos, más confiables y más conectados con las necesidades y las capacidades de los territorios. Para cerrar, me gustaría dejar 3 ideas claves. Primero, la filantropía en América Latina y el Caribe está atravesando una transición que puede resultar sumamente estratégica. La reducción o la volatilidad de ciertas fuentes tradicionales de financiamiento nos obliga a mirar con más atención las capacidades que hoy día tenemos en lo local, con las comunidades y con las y los ciudadanos. Segundo, las fundaciones comunitarias muestran una alternativa importante para poder organizar esas capacidades desde los territorios, conectar a los distintos actores individuales e institucionales, movilizar recursos y fortalecer la cohesión y el tejido social. Y tercero, las donaciones individuales permiten ampliar la participación ciudadana en la filantropía, pero requiere confianza, rendición de cuentas y mejores datos para poder visibilizar todas las formas de generosidad, incluidas las no monetarias. Estos dos temas nos invitan a pensar una filantropía menos concentrada, más participativa y más arraigada a los territorios. Una filantropía que no solo llegue a lo local, sino que se construya desde y con lo local. Muchas gracias. Gracias, Verónica y Gabriela. Seguimos con Michael. Michael, tienes la palabra. Sí, mil gracias. Voy a estar muy breve. Ya mis compañeros y compañeras han hablado mucho de los puntos que yo quisiera hacer. Básicamente, por un punto de vista, digamos, más global y regional, quiero decir que los retos son compartidos. No importa si estás como yo en Estados Unidos, México, Colombia, donde sea, hay retos compartidos, ¿no? Las frustraciones comunes, la preocupación de fuentes de financiamiento, la aislación social, ¿no? La falta de confianza en instituciones y en los demás. Esas son cosas muy comunes, pero desde realidades muy distintas, ¿no? Los contextos, hay que reconocer, son muy variados. En Estados Unidos, sí, las organizaciones están hablando de la falta de recursos, pero es muy diferente hablar de eso cuando
el sector no lucrativo es 10% del total de la población económicamente activa, ¿no? Donde hay varias fundaciones que tienen endowments de miles de millones de dólares. Entonces, esos contactos sí son muy variados. Tristemente, antes hablamos de un gobierno democrático y fuerte y confiable en Estados Unidos y ya no es el caso. Entonces ya estamos más iguales con América Latina por como mencionaba al principio, Rodrigo, de este declive democrático. Entonces, desde cada contexto es un poco diferente, pero yo creo que hay maneras de avanzar juntos. Y estoy muy agradecido de estar incluido en esta conversación. Yo creo es una muestra del hecho que no importa dónde estás, hay cosas en común, hay maneras que podemos colaborar cuando buscamos fortalecer el ecosistema regional o global. Es muy importante tener en cuenta las relaciones, la importancia de una infraestructura relacional también, ¿no? Gabriel estaba subrayando este punto de lo relacional en términos de filantropía, ¿no? Que filantropía, si pensamos, y Verónica mencionó, hay varias formas de capital que se puede usar para el bien común. Igual hay varias formas de las manifestaciones de la filantropía, ¿no? Yo regreso a un ensayo de una amiga con la pregunta, where is the love? ¿Dónde está el amor? No perdimos mucho ese sentido de amor, de la conexión humana, cuando filantropía se vuelve nada más un conteo de donaciones y de cuántos millones tiene en tu endowment. ¿No? Necesitamos, la verdad, como subrayó Gabriela, regresar a temas del tiempo, del talento, del fortalecer el tejido social, ¿no? De dar testimonio cuando necesitamos promover una causa en común. Y entonces, desde ese punto de vista, sí, ir más allá de la filantropía como dinero es sumamente importante de todos lados del globo. Y nada más una compañera compartió un libro sobre filantropía desde el territorio en México. No, lo conocí en este chat, entonces quiero decir a Laura Martínez, gracias por compartir eso y que eso es parte de las relaciones, de compartir las conexiones que tenemos, los saberes que tenemos para mejorar el contexto, no solo a nivel global, pero local también. Y con eso, dejo la palabra a Beatriz y Anita para facilitar las conversaciones. Gracias, Michael, te recibo yo. Yo quiero, antes de entrar a la sección de preguntas, y les pido, mientras doy este breve resumen a las personas que tengan dudas, vayan a Slido y puedan colocar sus preguntas. A mí me llamó mucho la atención algo que mencionaba Gabriela. Tenemos en este webinar muchas organizaciones sociales que se están preguntando cómo yo puedo acceder a la filantropía. Y ahorita vamos a ver unas preguntas al respecto. Pero de lo que mencionabas, Verónica, y creo que Gabriela también, hay algo interesante para ustedes y para nosotros, organizaciones sociales. Macaya fortalece a las organizaciones sociales y ese es nuestro gran propósito. Este estudio nos permite entender que las donaciones individuales están surgiendo de una manera importante para que las organizaciones sociales puedan acceder a estos recursos filantrópicos. Entonces, digamos que una de las respuestas que nos está dando este estudio es que las organizaciones sociales tenemos que empezar a pensar cómo yo puedo usar herramientas como el crowdfunding, el fundraising, para llegar a esos públicos, incluso internacionales, y que pueda yo, de cierta manera, financiar todos mis proyectos. Porque debemos entender, y yo quiero dejar esto sobre la mesa y ustedes me corregirán, que son los expertos en filantropía, y es que hay muchas organizaciones en la sociedad civil
que por más de que les estemos de cierta forma diciendo hay que ser autosostenibles, hay muchas que en definitiva su gran labor es local y su gran labor es generar impacto. Y entonces ahí la otra respuesta a las organizaciones sociales que se dicen cómo acceder a recursos filantrópicos, pues lo decías tú, Gabriela, y es, está bien, vamos a entrar a buscar estos recursos, pero ¿cómo yo voy a demostrar mi impacto en la localidad o en mi territorio? Y eso es lo que las organizaciones sociales hoy nos debemos estar pensando. ¿Cómo yo mido mi impacto para poder llegar, tocar la puerta pues al crowdfunding, al fundraising y a esos donantes individuales que es lo que hoy nos cuentas que viene en una hoja? Entonces voy a irme al eslido y voy a contarles al equipo de panelistas las preguntas que tienen nuestros invitados y ustedes, pues el que guste tomar la respuesta, pues puede levantar la mano y acceder. Una de las preguntas más votadas: las fundaciones comunitarias y territoriales emergen como modelos prometedores. ¿Qué se necesita para que estas fundaciones y organizaciones comunitarias puedan seguir escalando en América Latina? ¿Quién del equipo de panelistas quiere dirigirse a esa pregunta? Verónica. Había Rodrigo que también que levantó la mano. Por favor, Verónica, y luego Rodrigo. Ay, perdón, es que no encontraba el icono, entonces la levanté a la antigua. No, yo quería en verdad decir muy rápidamente que creo que efectivamente ese es un modelo muy interesante para poder desarrollar territorialmente los ecosistemas de impacto. Creo que uno de los grandes retos se vincula con esto que tú estabas hablando anteriormente y es la cultura filantrópica. Necesitamos comenzar a desarrollar esa cultura filantrópica dentro de nuestros territorios, porque si no, soluciones como, ¿no es cierto?, las donaciones individuales o modelos como las fundaciones territoriales van a tener poco, digamos, poca cabida. Creo que hay un problema crucial en algunas de nuestras sociedades, lo vivimos nosotros, por ejemplo, en Perú, y es el tema de la desconfianza. Entonces, si queremos que un modelo nuevo como la Fundación Territorial realmente coja, o sea, digamos, encuentre un suelo fértil, necesitamos comenzar a trabajar sobre todo en posicionar específicamente cuál es su rol dentro del territorio. Es decir, hay mucha desconfianza también en torno a la competencia que puede generar con otras organizaciones locales. No se entiende muchas veces muy bien el rol. Entonces creo que es importantísimo que los mensajes estén claros, que se trabaje muchísimo en el posicionamiento de cuál es ese rol que juega este nuevo actor y sobre todo también que sea una de sus tareas promover esta cultura filantrópica a nivel territorial. Gracias, Verónica. Rodrigo. Gracias, Jonathan. Pues muy brevemente, un elemento que a mí me parece fundamental para esta pregunta es también pensar en construir alianzas interseccionales, ¿no? Y hablando un poquito también de lo que fue este informe, pues se nota mucho eso, ¿no? Que las organizaciones comunitarias no se definen por una sola temática, ¿no? No están determinadas por este pensamiento en silos, sino que son capaces de trabajar diferentes temáticas que están interconectadas. Entonces, la respuesta es cómo la filantropía puede ayudar y promover también ciertas alianzas interseccionales para que estos esfuerzos comunitarios se traduzcan en movimientos sociales de corte más amplio, ¿no? Entonces, pues, creo nuevamente que el tema de las alianzas interseccionales es clave también en los territorios. Y complemento, Rodrigo, aquí antes de darle la palabra a Michael, y es que eso generaría un impacto sistémico, de cierta forma, que la filantropía y en general los financiadores están buscando digamos, en este momento. Y eso es una también de las tendencias. Y es no solo impacto mi localidad, pero puedo llegar a impactar muchas otras localidades con mis iniciativas y mis proyectos. Michael. Sí, muy rápidamente. Ya hicimos un estudio en México con el apoyo de Comunalia, la Alianza de Fundaciones Comunitarias en México, y ya estamos por publicar otro en Colombia con Territoria, que es la organización de apoyo a las fundaciones comunitarias. Y el reto era tener conversaciones con las familias filantrópicas para saber mejor cómo se puede conectar con las fundaciones comunitarias.
Y como decía Rodrigo, ¿no? Eso es una manera de buscar estas alianzas entre sectores, ¿no? El gran valor agregado de una fundación territorial o comunitaria es la rendición de cuentas hacia la comunidad y esta conexión. Y para pensando en una recomendación además, hay una comunidad iberoamericana de aprendizaje de las fundaciones comunitarias, SIAF. Voy a buscar el link, ya mandé el link al reporte sobre México en el chat, pero SIAF es una reunión para hablar de cómo fortalecer las fundaciones comunitarias y si alguien está apoyando o no sabe de esta conexión puede ser un recurso muy valioso. Gracias. Tengo otra pregunta que tiene que ver mucho con el impacto que generan las fundaciones, organizaciones. Quiero complementar esta pregunta con otra que nos dejaron en el chat y es, ¿cómo demostrar impacto a estos financiadores que, ex- que exigen resultados cuantificables en el corto plazo cuando los procesos de transformación en las comunidades pues son de largo aliento? Es una pregunta bastante tricky, pero quien quisiera responderla, por favor, adelante. Estoy unos Pues es una segundos gran para pregunta, Rodrigo. pero mira, muy brevemente, una pequeña reflexión. Creo que no va a responder a la pregunta, pero creo que sí lo importante es en cualquier intervención, en cualquier espacio que se plantee, pensar en términos de procesos y no en términos de actividades, ¿no? Que tiene que vincularse mucho con lo que mencionas de impactos, pero eso tiene que ser desde el diseño mismo de las intervenciones. Creo que diseñar las intervenciones de esta manera te permite construir casos mucho más fuertes para poder acceder a otras fuentes de financiamiento. Es decir, si tú puedes justificar por qué necesitas un proyecto a 4 o 5 años, qué va a pasar en cada año y cómo cada año construye para el siguiente, creo que eso es lo interesante, ¿no? Como intentar pensar en procesos y no en simplemente replicar actividades. Yo hay una palabra que utilizo mucho que es la talleritis, ¿no? Que evitar la talleritis y pensar en términos más de procesos y no tanto de actividades desde el diseño mismo de lo que quieres trabajar, ¿no? Gracias, Sí, y Rodrigo. Michael. perdón, muy rápidamente. Es muy difícil para una organización negar un requisito o una petición de parte de un donante. Pero la verdad es, los donantes deben saber que hay un costo. Si quieres métricos, si quieres cosas medibles, hay un costo de recuperar este tipo de información. Entonces hay que tomar en cuenta eso y intentar de exigir a los donantes el apoyo adecuado para hacerlo. Esta pregunta va dirigida exclusivamente a Verónica, por favor. Y si quieres te uno con esta pregunta que va exclusivamente para ti. Dice, ¿qué tipo de... Perdónenme. Ya, excelente. ¿Cuáles son las nuevas fuentes del capital filantrópico, Verónica? Ok, sí, bueno, no, yo solo quería decir muy brevemente que creo que también, digamos, el tema de la medición de impacto siempre ha sido un tema muy complejo, ¿no? Y muy difícil, y es realmente complicado, digamos, demostrarlo y lograrlo. Efectivamente, estoy 100% de acuerdo con Rodrigo en que la visión tiene que estar en los, digamos, en los resultados a mediano plazo y no los resultados inmediatos o el reporte de actividades. Sí creo que, sin embargo, es muy importante, dependiendo del donante con el que se esté hablando, saber cómo adecuar también ese mensaje y ese lenguaje, ¿no? Porque a veces el donante quizás sí está buscando, digamos, una medición del corto plazo, que eso, digamos, le da la información que puede traer, ¿no?, a su directorio. Entonces, hay que tener, creo yo, siempre esa doble mirada, es decir, saber hacia dónde queremos llegar es tenerlo importantísimo y muy claro, pero también tener esos quick wins, ¿no? Esos números que podemos compartir de manera rápida y que pueden enganchar quizás al donante. Entonces creo que ahí también es como, digamos, no, creo que no es ceder ante, digamos, las necesidades que tenemos que tener de una mirada de largo plazo y de unos objetivos, digamos, de
impacto, sino saber también cómo adecuarnos al lenguaje de los donantes. Entonces, eso es simplemente un mensaje. Y perdón, la pregunta tenía que ver con nuevas fuentes de financiamiento. Bueno, en realidad lo que hace finalmente el capítulo que analiza esto en el reporte es justamente plantear que ante los cambios que estamos viendo es cómo podemos realmente enfocarnos en los territorios y en las fuentes nacionales, digamos, que podemos encontrar. Entonces, algunas de esas opciones, digamos, ya se han mencionado. De hecho, estamos hablando de las donaciones individuales, ¿no? Como una oportunidad que hay todavía para desarrollar en todos nuestros países. Esto, por supuesto, trae retos operativos, trae retos de mayor transparencia, ¿no? Para las organizaciones que decidan aplicarlo. Es decir, no son procesos nuevos, son procesos que tienen que aprender cómo hacer, pero todavía hay una fuente de recursos que no ha sido explorada realmente con profundidad en nuestros países. Luego lo otro, efectivamente, son los modelos de fundaciones territoriales, ¿no? O comunitarias, como una opción también para el desarrollo territorial. Y otra mirada también, obviamente, vienen a ser, digamos, los nuevos intereses que puede haber ya desde la empresa privada, ¿no? Y el interés que hay también en vincularse cada vez más con, creo yo, un desarrollo territorial y una mirada de, pues, digamos, de largo plazo de sostenibilidad de los territorios en los que están. Eso, más o menos. Gracias, Verónica. Nos quedan 2 minutos para ir cerrando. Yo quiero decirles mis conclusiones, por favor, si alguien quiere cerrar con algunos pensamientos muy breves. Y a mí este espacio me encantó, les agradezco mucho por haber tomado el tiempo de participar a los panelistas y a todos pues, los asistentes. Nos vamos muy retados las organizaciones sociales y mi conclusión es que las preguntas me han llevado a entender que las organizaciones sociales quieren llegar a conectarse con la filantropía, desde todos los niveles, filantropía local, filantropía institucional, desde todos los niveles estamos interesados a llegar y a conocer y aprender más de cómo se está moviendo y cuáles son las tendencias, porque entendimos que la cooperación en efecto está en reducción. Entonces, creo que este mensaje nos deja este webinar de toda la asistencia y el reto para ustedes que representan de cierta forma la academia y la filantropía es cómo acercar también a los financiadores a nuestras comunidades y a nuestras organizaciones. Esa es mi conclusión ahora. Si alguien quiere cerrar con algunos pensamientos, me despido desde Macaya agradeciéndoles mucho. No sé si Beatriz quisiera también dar unas palabras finales. Gracias, Jonathan. Solamente agradecer a todos quienes estuvieron conectando y compartieron sus preguntas. Muchas gracias también a los panelistas. Les vamos a compartir la presentación y la grabación de la sesión. También seguramente la van a poder encontrar en Nodoka y muchas gracias también por conectarse. Gracias, Michael, Vero, Rodrigo, Gaby y Anita. Muchas gracias. Muchas gracias.